Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, esto es clase de historia y seguimos hablando del tema primero del libro, la crisis del antiguo régimen. Hemos visto cuáles eran las características del antiguo régimen, hemos visto también un poco la Ilustración y hemos visto la Guerra de Sucesión Española y los reinados de Felipe V y Fernando VI, que era su hijo, todo de una forma muy rápida, pero para que tengáis una idea de lo que pasa en esos años en nuestro país. Y ahora vamos a dar el despotismo ilustrado en España. Vamos a ver, el despotismo ilustrado dijimos que eran las ideas de la Ilustración. Ideas. ¿Y esto por qué me sale a mitad? Aquí está muy... Vamos a poner un amarillo mejor. Ay. Eran las ideas de la Ilustración aplicadas a la política, pero con un gran pero, así de grande, una gran manzana, sin renunciar al absolutismo. Es decir, intenta modernizar el país, dar una mejor vida a su población, pero el poder lo tengo yo y no los sueldos, mi tesoro. ¿Y cuál es el principal exponente del despotismo ilustrado en España? Bueno, pues es el amigo Carlos III, que lo tenéis aquí, este bellezón, mira qué cara más guapa, por Dios. Bueno, Carlos III era hijo también de Felipe V y hermano de Fernando VI. Lo que pasa es que Fernando VI muere sin hijos, como Carlos II el de Habsburgo, ¿acordáis? Pero aquí sí tiene hermanos, tiene muchos hermanos y uno de ellos, Carlos III, el mayor de todos ellos. Reina desde 1759 hasta 1788. Yo he puesto aquí la banderita de España porque con Carlos III es la primera vez que tenemos la bandera nuestra de estos dos colores, roja y gualda. Que la gente piensa, no sé por qué, que es algo de Franco o algo así. No. Lo hace al final de su reinado, que creo que es de 1786 o así. Pero él ya lo pone. ¿Por qué? Porque la bandera anterior de España era esta que tenemos aquí abajo, la Cruz de Borgoña, lo trajeron los Habsburgo. Con el famoso Carlos I de España y V de Alemania, pues esos trajeron esta bandera. Pero en el mar, los barcos, cuando la llevaban, se confundía con la inglesa, porque si la inglesa, recordáis, no estoy hablando de la de Reino Unido, la de Gran Bretaña, sino solamente la de inglesa, la que sale cuando los partidos de fútbol, ¿vale? Si os fijáis, también es una cruz roja con un fondo blanco. Y entonces decidió poner estos dos colores que se veían mejor. Bueno, tras la anécdota seguimos. Bueno, este hombre había sido ya rey en Nápoles. ¿Os acordáis que Felipe V había conseguido recuperar Nápoles? Pues bueno, lo había conseguido recuperar para darse un hijo suyo. Y al principio de su reinado, pues se trae a gente de confianza que había tenido allí en Italia y nombra ministros, que ya sabéis que se llaman secretarios de despacho, lo vamos a llamar ministros para así tener una idea más clara de lo que son, a italianos. ¿Por qué? Porque a la gente que él conocía, como Grimaldi o Schillaci. ¿Y qué hicieron estos italianos? Bueno, pues aplicaron reformas progresistas, reformas ilustradas, que evidentemente iban en contra de los intereses de los privilegiados, porque a privilegiados ya hemos dicho que su tesoro no se quita, es suyo. Primer problema que tiene el amigo Carlos. Bueno, en 1766. En 1766 hay una gran crisis de subsistencia. ¿Por qué? Porque subió el precio del trigo. Y vosotros diríais, bueno, pues tampoco es para tanto. Pues sí, porque el trigo era la base de la alimentación, del pan, de las gachas. Es decir, no se comía como ahora, que comemos todo súper variado y sano, ¿no? Todo era a base de trigo. La comida de los pobres era el pan y después las gachas, que es harina tostada, que se le echa agua o leche y se forma una especie de puré. Si te suben el precio del trigo, en aquella época, pues lo que te están haciendo es llevarte al hambre. ¿Qué pasó? Los privilegiados, que no estaban muy contentos con estos ministros, con las medidas que se estaban tomando, pues aprovechan que el pueblo está muy cabreado porque le han subido el precio y que hay un malestar y empiezan a malmeter, es decir, a dejar caer cosas. Y se produce el motín de Schillaci. Un motín es una sublevación, ¿vale? Que es un levantamiento popular contra el ministro, que aquí lo tenéis, a Leopoldo Schillaci. Saluda a Leo. Clase, saludad a Leo.
¿Y cuál fue la excusa? Porque la excusa no fue la subida del precio del trigo. La excusa es que Esquilache había hecho un bando, una ley, contra la indumentaria española tradicional. Vamos a ver, Esquilache era un tío súper moderno, pero él decía que los españoles, los madrileños, se decía concretamente, dice, tú les haces una calle empedrada, entonces las calles eran de tierra, ¿vale? Que cuando se mojaba, pues imagina todo barro, y empieza a empedrar todas las calles, a ponerla con pequeñas piedrecitas, no sé si lo habréis visto en algunas calles, parecido a lo que hay por la calle Granada, Plaza del Siglo y eso, pero un poco más vasto. Decía, es el único pueblo que tú le empiedras la calle y ellos te cogen los ladrillos para tirártelo a la cabeza. Es decir, te lo estoy mejorando y tú lo quitas. Pues la indumentaria tradicional de España era esta de la izquierda. Era una capa larga que te la podías, veis cómo se pone así alrededor del cuello, y un sombrero de ala ancha. Esto hacía que se pudieras embozar. ¿Qué significa embozar? Que tú bajas el ala del sombrero y la capa te la echas sobre la cara y no se te ve. Y en esta capa tan amplia, pues puedes meter las armas que quieras. Entonces a Esquilache se le ocurrió que ya en Europa se estaba llevando la capa corta y el sombrero de 3 picos, que es esta que tenemos aquí a la derecha. ¿Veis? Una capa corta y el sombrero, lo que es el ala, lo han recogido en 3 picos. Aquí en esta misma imagen, a la izquierda, vemos cómo este señor de aquí está poniendo el ala de este sombrero, la está cosiendo, y este de acá está recortando la capa. Porque iban por las calles quitándole a la gente la capa y los sombreros poniéndolo a la nueva moda. Esto ya fue, bueno, que estos italianos vienen a cambiarnos la moda española, por favor. No se puede consentir. Con lo bien que estamos con nuestro país anticuado y involucionado y antiguo, tío. Nos quieren hacer un país moderno y progresista. No, por favor. Entonces hay un gran motín, se forma un follón muy apañado en Madrid, tanto es así que hasta el mismo rey se asusta y dice, vale, no os preocupéis, que aquí, yo que no os gusta Esquilache, pues yo quito a Esquilache, ya ve el problema, por favor. Quita a Esquilache y empieza a nombrar a ministros ya españoles, pues por ejemplo como el conde de Aranda, Campomanes, Florida Blanca, que es muy famoso, Jovellanos, un gran ilustrado, muy famoso, Jovellanos. Pero estos señores siguen siendo ilustrados, ¿eh? Estos señores siguen queriendo modernizar y hacer más próspero el país. Y van a tomar una serie de medidas. ¿Para qué? Para modernizar el país. Tenemos primero medidas contra la Iglesia. Con la Iglesia no contra, que me he equivocado. Contra. No con. Contra la Iglesia. Bueno, primero le pone un límite a la Inquisición. Sabéis que la Inquisición era un tribunal eclesiástico, que es verdad que tiene más mala fama de lo que realmente es, que esto ya daría para una o varias clases hablar de la Inquisición, pero es una intromisión realmente en la vida civil de la Iglesia. Después aplica una política regalista. ¿Qué era la regalía? La regalía era el poder que tenía el rey, por ejemplo, para nombrar obispos. Los obispos los nombra el Papa, ¿no? Bueno, pues dependiendo del reino, lo nombraba un rey. Y claro, la Iglesia durante mucho tiempo se negó a esto porque es su poder el que está en juego, ¿vale? Pero Carlos III va a aplicar una política regalista en el sentido de que la Iglesia se va a someter al poder real, no al revés. Es decir, yo en mis territorios mando yo. Que tú eres la Iglesia, fantástico, cojonudo, pero en mis territorios bajo mi mando, en el Vaticano lo que quieras. Y también la expulsión de los jesuitas. Jesuita es una orden muy importante eclesiástica. Bueno, el actual Papa, Francisco, es jesuita. Y con la excusa de que estuvo involucrada en el motín, pues lo echan. También toman medidas económicas. Vamos a ver, vosotros sabéis que tenemos las tierras de América, ¿vale? Bueno, pues hasta el siglo XVIII, el único puerto al que podían llegar los barcos de América era el de Sevilla. Y vosotros diréis, bueno, ¿y qué más da? Que llega uno o varios. Bueno, pues resulta que en aquella época, cada vez que entraba mercancía nueva en una ciudad, en las puertas de la ciudad, porque entonces las ciudades tenían como puertas,
había, digamos, te cobraban una especie de impuesto, de arancel. Eso en Málaga, mi padre me contaba que lo había visto, estamos hablando de los años 50. Entonces, claro, si venían los cargamentos en Sevilla, Sevilla era el que se llevaba, digamos, el principal beneficio y después las demás ciudades cobraban por entrar esa mercancía. Bueno, pues en el siglo XVIII se dan cuenta que Cádiz está antes que Sevilla en el mar y dicen, bueno, pues vamos a que sea Cádiz. Pero solamente era Cádiz o Sevilla. Y ya con las medidas de Carlos III, la mayoría de puertos españoles pueden recibir barcos de América, que es que parecía esto inaudito, ¿no? También después, mayoría de puertos, recibir barcos de América. Después tenemos un impulso a la agricultura. ¿Cómo? Pues construyendo infraestructuras lo primero. Por ejemplo, los canales de riego, puentes para que pueda ir la mercancía de un lado a otro. Y también se colonizan tierras que aún no habían sido cultivadas. Por ejemplo, Sierra Morena. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo me traigo gente o de otros sitios de España o de otros lugares de Europa y le doy unas tierras a cambio de que la cultiven. Entonces, tierras que no eran provechosas, que estaban en manos muertas, lo que llamamos en las tierras desamortizadas, amortizadas, empiezan a tener ya un uso. Y también tenemos limitación de los privilegios de la Mesta. ¿Qué es la Mesta? Bueno, la Mesta es una asociación de ganaderos de la Edad Media, señores, del siglo XIII. Y eran, aquí los tenéis con sus ovejitas, sobre todo eran de ovejas, sobre todo, y eran súper poderosos. Eran una asociación tan muy grande que además Alfonso X le había dado una serie de privilegios y tenían, no pagaban una serie de impuestos, podían circular libremente por casi todos los campos, con lo cual si tú tienes un campo que está plantado y de pronto te pasa por encima un puñetero rebaño, pues el campo se va a hacer puñetas. Bueno, pues se le pone limitación a la Mesta, ya ves, la Mesta que lleva siglos teniendo privilegios. Y antiguas zonas de pasto que eran de la Mesta, pues van a ser nuevos terrenos para la agricultura. Y también la creación de reales fábricas. Reales fábricas, ya dijimos en la ilustración, que eran las manufacturas reales, que eran como fábricas, todavía no se puede hablar de fábrica propiamente dicho, pero grandes talleres donde se producían sobre todo objetos de lujo, porcelana, tapices, cristales, y en España hay varias. Son todas de esta época. Y en cuanto a medidas educativas, bueno, pues se construyen nuevas escuelas y para secundaria y universidad pues se crean nuevos planes de estudio para que sea más fácil acceder y con nuevos contenidos, más enfocados a la ciencia. Y también se crean las sociedades económicas de amigos del país. Esto es una sociedad de ilustrados que se reunían para debatir y apoyaban todos los movimientos progresistas de reformas, tanto en la agricultura, en la ganadería, en la industria. Es decir, siempre desde una base científica intentaban ayudar al progreso del país. En Málaga está su sede. ¿No suena este edificio? Mira dónde está. Este es. Ahí tenemos al edificio de la Sociedad de Amigos Económica de Amigos del País. Y en cuanto a política exterior, recuperamos Menorca, Gibraltar ni manera, y apoyamos a los colonos americanos contra el Reino Unido que están en guerra de independencia. Claro, si el Reino Unido es nuestro enemigo, nosotros apoyamos a los que están en contra, que eran los colonos americanos en la guerra de independencia. Y aquí es muy importante la figura de Gálvez. Gálvez es un general de Málaga, de Macharabiaya, que en la batalla de Pensacola, una batalla súper importante, pues se metió entre las tropas enemigas inglesas y además al grito de si hay algún valiente que me siga, y claro, antes el de no hay lo que hay que tener para venir, se unieron todos y fue una gran batalla, la batalla de Pensacola, que de ahí viene, está en su honor, es lo de la bebida pesicola. No, esto es broma, me lo acabo de inventar. Bueno, pues con esto terminamos lo que vamos a dar en este tema que entra en el examen inicial, ¿vale? Seguiremos hablando un poco más del tema, pero hasta aquí entra. Así que ir repasando, ir haciendo esquemas y teniendo una imagen global, lo más global posible.
y cualquier duda ya la tenemos en clase. Y tenéis también un pequeño cuestionario para que lo hagáis. Pues muchísimas gracias por la atención y hasta otra cosa, mariposa.